María Valtorta, Cuadernos del 43. 21 de agosto. Dice Jesús: en mis dos testigos están simbolizados todos los maestros en la fe, pontífices, obispos, inspirados, doctores de la Iglesia, almas invadidas por la luz y por la voz. Ellos, con voz pura de toda beta humana, han proclamado a mí y la verdad de mi doctrina, y han puesto sello de santidad, de dolor y también de sangre, para confirmación de su voz. Odiados como yo, maestro de los maestros, santo de los santos, han sido, más o menos, atormentados siempre por el mundo y por el poder, que encuentran en ellos quienes con su propia conducta dicen al mundo y a los grandes del mundo: lo que hacéis no es lícito. Y cuando llegue la hora del hijo de Satanás, el infierno, ascendente del abismo abierto por el anticristo, promoverá guerra despiadada contra ellos, y desde el punto de vista humano les vencerá y matará. Pero no será muerte verdadera, será más bien vida de las vidas, vida verdadera y gloriosa. Porque si tendrán vida quienes siguen mi ley en los mandamientos, ¿qué infinita plenitud de vida tendrán quienes siguen también mis consejos evangélicos de perfección e impulsan su ser conmigo hasta el sacrificio total por amor de su Jesús, el eterno inmolado de quien se hacen imitadores hasta el sacrificio de la vida? Llamados a una resurrección fulgidísima, serán estos quienes se despojan de lo más querido para el hombre, la vida, con tal de seguirme a mí por amor a mí y a los hermanos. Nunca me cansaré de repetir esto, que no hay cosa mayor que el amor en el cielo y sobre la tierra, y no hay amor más grande que este de dar uno la vida por sus hermanos. Dice aún Jesús: te dije un día que en esta tragedia actual están ya en movimiento las fuerzas de Satanás, el cual ha mandado sus ángeles negros a mover los reinos de la tierra el uno contra el otro. La batalla sobrenatural ha iniciado ya. Esa está detrás de los bastidores de la pequeña batalla humana. Pequeña no por extensión de mole, sino por motivo. El pequeño motivo humano no es su origen. Es otro el motivo verdadero que hace de los hermanos tantas fieras homicidas que se muerden y matan recíprocamente. Os batís con vuestros cuerpos, pero en realidad son las almas las que se baten. Os batís por orden de 4 o 5 poderosos. ¿Creéis que sea así? No. Uno es el ejecutor de esta ruina, uno que está sobre la tierra, porque vosotros lo queréis, pero que no es de esta tierra. Satanás es quien mueve los hilos de esta carnicería en la que, más que los cuerpos, son las almas las que mueren. Esta es una de las batallas iniciales. El reino del anticristo tiene necesidad de un cemento hecho de sangre y de odio para consolidarse. Y vosotros, que ya no sabéis amar, os tomáis la obligación del servicio y os matáis recíprocamente, y maldecís a quien no tiene culpa de vuestro mal, a Dios, quien lucha con sus ángeles para tutelar lo que es suyo. La fe en el corazón de los cristianos, la bondad en el corazón de los buenos. No soy yo quien hace la selección, por ahora. Sois vosotros quienes os seleccionáis espontáneamente. Quienes a pesar del horror saben entender que Dios es siempre Dios, o sea, bondad y justicia, y que la salvación está en el seguir la ley de Dios, se separan de los que niegan estas verdades. Los primeros ascienden al encuentro de la luz, los otros precipitan hacia las tinieblas. Verdaderamente Satanás tiende, con sus demonios, a hacer una segunda escalada al cielo, pero rechazado por mi arcángel precipita sobre la tierra para vencer a Dios, a través del corazón de sus hijos. Porque cada alma que se pierde es una derrota para Dios, y Satanás lo logra fácilmente, porque el corazón de los hombres ya no tiene más llama de espíritu, ya no tiene vida de espíritu. Es un nudo de pecado en el que prospera la triple lujuria que mata el espíritu.
Bienaventurados los que han vencido en virtud de la sangre del Cordero, y han permanecido y permanecerán siempre fieles. Bienaventurados los que hayan rechazado a Satanás y a sus halagos, y no se hayan preocupado de sus triunfos aparentes, de sus esfuerzos desatados en esta hora, que él sabe que es breve para su reino de maldición, y que permanezcan fieles a Cristo y a su Iglesia, desmembrada por la persecución anticristiana, mártir invicta como el gran mártir su esposo, Cristo crucificado, pero resucitada más hermosa, tras la aparente muerte, para entrar glorificada en el cielo, donde el pontífice verdadero la espera para celebrar las bodas. 22 de agosto. Dice Jesús: Te dije un día que el eterno envidioso trata de copiar a Dios en todas las manifestaciones de Dios. Dios tiene sus arcángeles fieles, Satanás tiene los suyos. Miguel, testigo de Dios, tiene un rival infernal, y también lo tiene Gabriel, fuerza de Dios. La primera bestia que sale del mar, que con voz de blasfemia hace proclamar a los engañados: ¿quién hay semejante a la bestia?, corresponde a Miguel, vencida y herida por éste en la batalla entre las tropas de Dios y las de Lucifer, al principio del tiempo, curada por Satanás, odia a muerte a Miguel, y ama, si de amor puede hablarse entre los demonios, es mejor decir sumisión absoluta a Satanás. Miembro fiel de su rey maldito, usa la inteligencia para dañar a la estirpe del hombre, criatura de Dios, y para servir a su amo. Usa fuerza sin fin y sin medida para persuadir al hombre a borrar, por sí mismo, mi signo, que horroriza a los espíritus de las tinieblas. Quitado aquel, con el pecado que quita la gracia, crisma luminoso sobre vuestro ser, la bestia puede acercarse e inducir al hombre a adorarle como si fuera un dios y a servirle en el delito. Si el hombre pensase a qué sujeción se dona desposándose con la culpa, no pecaría. Pero el hombre no piensa, mira el momento y la alegría del momento, y peor aún, que Esaú cambia la divina progenitura por un plato de lentejas. Pero Satanás no utiliza solo a este violento seductor del hombre. Por cuanto al hombre reflexione poco, en general, todavía hay demasiados hombres que, no por amor, sino por temor del castigo, no quieren pecar gravemente. Por eso he aquí el otro ministro satánico, la segunda bestia. Bajo aspecto de cordero tiene espíritu de dragón. Es la segunda manifestación de Satanás y corresponde a Gabriel, porque anuncia a la bestia, y es su fuerza más fuerte, la que demole sin consultar y persuade con dulzura fingida de que es justo seguir las huellas de la bestia. Es inútil hablar de potencia política y de tierra. No, si acaso podéis referir a la primera el nombre de potencia humana y a la segunda el de ciencia humana. Y si la potencia por sí misma produce rebeldes, la ciencia, cuando es únicamente humana, corrompe sin producir rebelión y arrastra a la perdición a un número infinito de adeptos. ¿Cuántos se pierden por la soberbia de la mente que les hace despreciar la fe y matar el alma con el orgullo que separa de Dios? Que si bien yo segaré en el último día las mies de la tierra, ya hay un segador entre vosotros, y es este espíritu del mal quien os siega, y no hace de vosotros espigas de grano eterno, sino paja para la morada de Satanás. Solo una ciencia es necesaria, lo repetiré 1000 veces: conocer a Dios y servirle, conocerle en las cosas, verle en los acontecimientos, y saber distinguirle a él de su antagonista para no caer en perdición. En cambio, os preocupáis de aumentar el saber humano en detrimento del saber sobrehumano. Yo no condeno la ciencia, al contrario, me gusta que el hombre profundice con el saber los conocimientos que ha ido acumulando, para poder comprender cada vez más y admirarme en mis obras. Os he dado la inteligencia para esto, pero debéis usarla para ver a Dios en la ley del astro, en la formación de la flor, en la concepción del ser, y no usar la inteligencia para violar la vida o negar al Creador. Racionalismo, humanismo, filosofismo, teosofismo, naturismo, clasicismo,
Darwinismo. Tenéis escuelas y doctrinas de todos los géneros y os preocupáis de todas, por cuanto la verdad esté muy pervertida o abolida en ellas. Solo no queréis seguir y profundizar la escuela del cristianismo. Profundizando en la cultura religiosa, estaríais obligados o a seguir la ley y no lo queréis hacer, o a confesar abiertamente que queréis pisotear la ley, y tampoco queréis hacer esto. Por ello no queréis haceros doctos en la ciencia sobrenatural. Pero, pobres necios, ¿y qué haréis con vuestras escuelitas y de vuestras palabritas cuando tengáis que hacer mi examen? Habéis apagado en vosotros la luz infinita de la ciencia verdadera, y habéis creído iluminar vuestras almas con sustitutivos de luz, así como pobres locos que pretendieran apagar el sol haciendo con muchos farolillos un nuevo sol. Pero aunque las tinieblas escondan el sol está siempre en mi firmamento. Pero aunque con vuestras doctrinas creéis nieblas que ocultan el saber y la verdad y el saber existen siempre porque vienen de mí, que soy eterno. Buscad la verdadera sabiduría y comprenderéis cómo debe comprenderse la ciencia. Liberad vuestras almas de todas las superestructuras artificiales y alzad en ellas la verdadera fe. Como agujas de una catedral espiritual, florecerán sobre ellas ciencia, sabiduría, inteligencia y fortaleza, y humildad y continencia. Porque el verdadero sabio sabe no sólo lo cognoscible humano, sino que sabe la cosa más difícil, dominarse a sí mismo en las pasiones de la carne y hacer de su parte inferior el pedestal para alzar su alma y lanzar el espíritu hacia los cielos. Al encuentro conmigo que vengo y estoy en cada cosa, y que deseo ser el verdadero y santo maestro de mis hermanos. Más tarde. Dice Jesús: las 7 plagas últimas corresponden a los 7 truenos no descritos. Como siempre son descripciones figurativas, pero en las cuales no está excluida totalmente la realidad. Te explico cuanto estimo oportuno que te sea explicado de ellas. La primera es la úlcera. Desde los tiempos de Moisés, castigué con enfermedades repugnantes a las criaturas que habían cometido pecados imperdonables hacia mí. María, hermana de Moisés, tuvo el cuerpo cubierto de lepra por haber hablado mal de mi siervo Moisés. ¿Cómo no debe suceder igual y todavía más a quien hablan mal de su Dios? La lepra, o la úlcera que sea, se extiende cada vez más porque habéis extendido cada vez más vuestros pecados contra Dios y contra la admirable obra de Dios que sois vosotros. Cuando revolcáis en la lujuria, ¿no creéis que cometéis un pecado contra Dios? Pues sí que lo cometéis, porque profanáis vuestro cuerpo, donde el Espíritu reside, para acogerme a mí, Espíritu Supremo. ¿Y hasta qué punto está llegando la lujuria del hombre, cumplida con fría y consciente voluntad? Es mejor no profundizar en este abismo de repugnante degradación humana. Yo te digo que se llamaban inmundos ciertos animales, pero que el hombre los ha superado ya, y todavía los superará más. Y que si se pudiera crear un nuevo animal, obteniendo del cruce de los monos con las serpientes y con los cerdos, todavía sería menos inmundo que ciertos hombres, los cuales tienen del hombre el aspecto, pero tienen el interior más lúbrico y repugnante que el animal más sucio. Como te he dicho, la humanidad se divide cada vez más. La parte espiritual, exigua al máximo, asciende. La parte carnal, numerosísima, desciende. Desciende una profundidad de vicio espantosa. Cuando llegue el tiempo de la ira, la humanidad habrá alcanzado la perfección del vicio. ¿Y quieres que el hedor interno de sus almas muertas no transpire al exterior y corrompa las carnes adoradas más que a mí y usadas para todas las prostituciones? Y como las úlceras serán provocadas por vosotros, así llenaréis de sangre el mar y las aguas de los ríos. Los estáis llenando ya con vuestras carnicerías, y los habitantes de las aguas disminuyen, matados por vosotros, contribuyendo a vuestra hambre. Habéis pisoteado tanto los dones que Dios os ha dado para vuestras necesidades materiales, que tierra, cielo y agua se están haciendo vuestros enemigos y os niegan los frutos de la tierra,
y los habitantes de las aguas, de los ríos, de los bosques, del aire. Matad, matad si queréis, pisotead la ley del amor y de perdón, esparced la sangre fraterna y especialmente la sangre de los buenos, que perseguís justamente porque son buenos. Pero tened cuidado, no sea que un día Dios os obligue a saciar vuestra hambre y vuestra sed con la sangre que habéis derramado, en oposición con mi orden de paz y de amor. Rebeldes vosotros a las leyes que os he dado, rebeldes hacia vosotros los astros y los planetas que hasta ahora os han donado la luz y calor que necesitabais, obedeciendo ellos a las reglas que yo he señalado por bondad hacia vosotros. Enfermedades repugnantes como marca de vuestro vicio, sangre en las aguas como testimonio de toda la sangre que habéis querido derramar, y entre esta está la mía. Fuego del sol, para haceros probar por adelantado las brasas eternas que esperan a los malditos. Tinieblas, para advertiros de que las tinieblas esperan a quien odia la luz. Todo esto para induciros a reflexionar y arrepentiros. Y no servirá. Continuaréis precipitando. Continuaréis cumpliendo vuestras alianzas con el mal, preparando el camino a los reyes de Oriente, es decir, a los ayudantes del Hijo del Mal. Parece que sean mis ángeles quienes traen las plagas. En realidad sois vosotros. Vosotros las queréis y vosotros las tendréis. Hechos dragones y bestias vosotros mismos, por haberos desposado con el dragón y la bestia, daréis a luz de vuestro interior corrompido los seres inmundos, las doctrinas demoníacas absolutas que, realizando falsos prodigios, seducirán a los poderosos y los arrastrarán a batalla contra Dios. Estaréis tan pervertidos que tomaréis por prodigios celestiales cuanto es creación infernal. María, ahora te cojo de la mano para conducirte al punto más oscuro del libro de Juan. Los comentaristas del mismo han agotado su capacidad en muchas deducciones para explicar a sí mismos y a las muchedumbres quién sea la Gran Babilonia. Con visión humana, a la que las sacudidas producidas por acontecimientos deseados o por acontecimientos sucedidos no es ajena, han dado el nombre de Babilonia a muchas cosas. Pero ¿cómo no han pensado nunca que la Gran Babilonia sea toda la tierra? Sería un Dios creador muy pequeño y limitado si sólo hubiera creado la tierra como mundo habitado. Con un latido de mi querer he suscitado mundos y mundos de la nada y los he proyectado polvillo luminoso en la inmensidad del firmamento. La tierra, de la que estáis tan orgullosos y tan feroces, no es más que uno de los polvillos rotantes en el infinito, y no el más grande. Pero ciertamente es el más corrompido. Vidas y vidas pululan en los millones de mundos que son la alegría de vuestra mirada en las noches serenas, y la perfección de Dios os aparecerá cuando podáis ver, con la visión intelectual del Espíritu unido nuevamente a Dios, las maravillas de esos mundos. ¿No es acaso la tierra la gran meretriz que ha fornicado con todas las potencias de la tierra y del infierno, y los habitantes de la tierra no se han prostituido a sí mismos, cuerpos y almas, con tal de triunfar en el día de la tierra? Sí que es así. Los delitos de la tierra tienen todos los nombres de blasfemia, como los tiene la bestia con la que se han aliado la tierra y sus habitantes, con tal de triunfar. Los 7 pecados están como ornamento horrible sobre la cabeza de la bestia que transporta tierra y terrestre a los pastos del mal. Y los 10 cuernos, número metafórico, están para demostrar las infinitas infamias cumplidas con tal de obtener, a cualquier precio, cuanto quiere su feroz codicia. ¿Acaso no está la tierra empapada de la sangre de los mártires, ebria por este licor santo que, bebido por su boca sacrílega, se ha transformado en filtro de embriaguez maldita? La bestia que la lleva, compendio y síntesis de todo el mal cumplido desde Adán en adelante, con tal de triunfar en el mundo y en la carpe, trae detrás de sí a quienes, adorándola, se harán reyes de una hora y de un reino maldito. Sois reyes como hijos de Dios, y es reino eterno. Pero os hacéis reyes de una hora y de un reino maldito cuando adoráis a Satanás,
el cual no puede daros más que un efímero triunfo pagado a precio de una eternidad de horror. La bestia, dice Juan, fue y no es. Así será el final del mundo. Fue porque realmente ha existido. No es porque yo, Cristo, la habré vencido y sepultado, porque entonces ya no será necesaria para los triunfos del mundo. ¿No está la tierra sentada sobre las aguas de sus mares y no se ha servido de éstos para dañar? ¿De qué no se ha servido? Pueblos, naciones, razas, confines, intereses, alimentos, expansiones, todo le ha servido para fornicar y cumplir desaforados homicidios e iscarióticas traiciones. Sus propios hijos, nutridos por ella con sangre de pecado, cumplirán la venganza de Dios sobre ella, destruyéndose, llevando la suma de los delitos contra Dios y contra el hombre al número perfecto que exige el retumbar de mi basta. La sangre de los mártires y de los profetas hervirá en esa hora, perfumando mi trono con agradable olor grato, y los terrones de la tierra, que han recogido los gemidos de los asesinados por odio hacia mí, recibiendo sus últimas sacudidas, lanzarán un gran grito hecho de todos esos santos gemidos y temblarán de convulsión de angustia, sacudiendo las ciudades y las casas de los hombres en las que se peca y mata, y llenando la bóveda de los cielos de voz que clama justicia. Y habrá justicia. Yo vendré porque soy fiel y veraz. Vendré a dar paz a los fieles y juicio santo a los vividos. Vendré con mi nombre, cuyo sentido tan solo es conocido por mí, y en cuyas letras están los atributos principales de Dios, de quien soy parte y todo. Escribe Jesús: grandeza, eternidad, santidad, unidad. Escribe Cristo: caridad, redención, inmensidad, sabiduría, Trinidad, omnipotencia. De Dios condensada es el nombre del Verbo humanado. Y si te parece que falte algún atributo, piensa que la justicia está comprendida en la santidad, porque quien es santo es justo. La realeza es la grandeza, la creación en la omnipotencia. Por eso, en mi nombre están proclamadas las alabanzas de Dios. Nombre santo cuyo sonido aterra a los demonios. Nombre de vida que da vida, luz, fuerza a quien te ama e invoca. Nombre que es corona sobre mi cabeza, de vencedor de la bestia y de su profeta, que serán presos, clavados, sumergidos, sepultados en el fuego líquido y eterno, cuya mordaz crueldad es inconcebible para el sentido humano. Entonces será el tiempo de mi reino de la tierra. Por ello habrá una tregua en los delitos demoníacos para dar tiempo al hombre de volver a oír las voces del cielo. Quitada de en medio la fuerza que desencadena el horror, descenderán como cascada de gracia, como ríos de aguas celestiales, de las grandes corrientes espirituales, para decir palabras de luz. Pero del mismo modo que a lo largo de los siglos no recogieron las voces aisladas, comenzando por la del Verbo, que habla del bien, los hombres estarán sordos, siempre sordos, menos los señalados por mi signo. Mis amigos dilectísimos, atentos a seguirme, sordos a las voces de muchos espíritus, a las voces semejantes al rumor de muchas aguas, que cantarán el cántico nuevo para guiar a los pueblos al encuentro con la luz, y sobre todo a mí, palabra eterna. Cuando se haya cumplido la última tentativa, Satanás vendrá por última vez, y encontrará seguidores en los 4 rincones de la tierra, y serán más numerosos que la arena del mar. Oh Cristo, oh Jesús, que has muerto para salvar a los hombres, solo la paciencia de un Dios puede haber esperado tanto, haber hecho tanto, y haber obtenido tan poco sin retirar a los hombres su don, y hacerles perecer mucho antes de la hora señalada. Solo mi paciencia, que es amor, podía esperaros, sabiendo que, como arena que se filtra por una sutilísima criba, escasamente algún alma llegaría a la gloria respecto de la masa que no sabe, que no quiere filtrarse a través de la criba de la ley, del amor, del sacrificio para alcanzarme. Pero en la hora de la venida, cuando, como Dios, Rey y Juez, yo venga para reunir a los elegidos y maldecir a los réprobos,
arrojándoles allí donde el anticristo, la bestia y Satanás ya estarán para siempre, tras la suprema victoria de Jesucristo, Hijo de Dios, vencedor de la muerte y del mal, a estos elegidos que han sabido permanecer vivos en la vida, vivos en el Espíritu, esperando nuestra hora de triunfo, les daré la posesión de la morada celeste, les daré a mí mismo sin pausas y sin medida. Aspira a esa hora, María, llámala y llámame con todas las fuerzas de tu espíritu. He aquí, ya vengo, cuando un alma me llama. Junto al amado que vio desde la tierra la gloria del Cordero, Hijo de Dios, la gloria de su y de tu Jesús, di, con cada latido de tu corazón, ven, Señor Jesús. Soy un trapo, un pobre trapito. Solo tengo el alma sumergida en la dulzura. Al dictarme Jesús me hace entender que cuando dice tierra, quiere decir mundo tomado no como globo de polvo y de aguas, sino más bien como unión de personas. No sé si lo sé explicar bien. Cuando dice tierra, quiere decir, diré así, ente moral. Y cuando dice tierra, quiere decir simplemente planeta compuesto de terrenos, de montes, de aguas. Culpable la primera, inocente la segunda. Por esto puede decir, sin contradecirse, que la sangre de los mártires ha llegado a ser veneno para la tierra que la ha bebido en sus habitantes, con ira sacrílega, y la ha derramado en sus potencias estatales, con abuso blasfemo de poder temporal. Mientras que la tierra globo, rotante en el espacio del éter, ha bebido con respeto y acogido con amor la sangre de los mártires y sus convulsiones agónicas, y las presenta, la una y las otras, al Eterno, pidiendo, materna y piadosa, que no hayan sido derramadas y sufridas en vano y que se haga justicia de ellas. Estoy contenta de haber recibido la explicación directa del libro que me gusta tanto, pero humanamente le aseguro que estoy deshecha. Me parece ser algo vacío, una cosa exprimida. No tengo nada más adentro después de haber tenido tanto. En estos días, aplastada bajo las grandes voces que escuchaba adentro, tenía una intolerancia hacia el ruido humano. Y he tenido tanto a mi alrededor, he sufrido muchísimo, apresada entre los obstáculos comunes de la vida y las exigencias sobrenaturales del Maestro. Bien, ya está, y ahora digo, un poco de descanso, si no la pobre escritorzuela de Jesús termina rompiéndose como una máquina demasiado usada. Ahora a usted para la copia, pero cuando me traiga el fascículo, tráigame también este cuaderno. Me cuesta menos corregir si tengo delante el manuscrito. Si no, ¿cómo hago para recordar y añadir las palabras que faltan? ¿Quién se acuerda? Después se lo devuelvo. Y en cambio todavía hay que decir. Dice Jesús: antes de cerrar este ciclo hay que hablar de las dos resurrecciones. La primera comienza en el momento en que el alma se separa del cuerpo y aparece ante mí en el juicio particular. Pero solo es resurrección parcial. Más que resurrección se podría decir liberación del espíritu de la envoltura de la carne y espera del espíritu para reunirse con la carne y reconstruir el templo vivo, creado por el Padre, el templo del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Una obra a la que le falta una parte está incompleta y es imperfecta. La obra hombre, perfecta en su creación, está incompleta e imperfecta si no está unida en sus diversas partes. Destinados al reino luminoso o a la morada tenebrosa, los hombres deben estar a estos para siempre con su perfección de carne y espíritu. Por esto se habla de la primera y de la segunda resurrección. Pero observa, quien ha matado su espíritu con vida terrena de pecado viene a mí, en el juicio particular, con un espíritu ya muerto. La resurrección final hará que su carne vuelva a coger el peso del espíritu muerto para morir totalmente con él. Mientras que quien ha vencido a la carne en la vida terrena viene a mí, en el juicio particular, con un espíritu vivo que, entrando en el paraíso, aumenta su vivir. También los purgantes son vivos, enfermos pero vivos. Lograda la curación en la expiación, entrarán en el lugar que es vida. En la resurrección final, su espíritu vivo de mi vida, a la que estarán indisolublemente unidos, volverá a tomar la carne para glorificarla y vivir totalmente con ella, así como yo vivo con ella. Por eso se habla de muerte primera y segunda, y en consecuencia de resurrección primera y segunda.
El hombre debe llegar por propia voluntad a esta posesión eterna de la luz, porque en el paraíso poseéis a Dios, y Dios es luz, como por propia voluntad ha querido perder la luz y el paraíso. Yo os doy las ayudas, pero la voluntad debe ser la vuestra. Yo soy fiel, os he creado libres y libres os dejo. Y si pensáis cuánto es digno de admiración este respeto de Dios por la voluntad libre del hombre, podéis entender cómo sería vuestro deber no abusar de ello, utilizándola para el mal y tener respeto, reconocimiento y amor hacia el Señor Dios vuestro. A los que no han abusado, yo digo, está preparada vuestra morada en el cielo, y deseo ardientemente que estéis en mi beatitud.